Buenos días. ¿Cómo está? Aquí con nuevos brillos. Vamos a hacer un recordatorio hoy, esta mañana. ¿De acuerdo? ¿Se miran las diapositivas? Your husband's insurance card. Ok. Bueno, creo que vamos a comenzar. Y yo quería hacerles un pequeño recordatorio con las actividades de esta semana. En el aula virtual, ustedes han podido darse cuenta de que las actividades académicas están orientadas a partir de dos actividades: esta clase y el que es ahora miércoles, y la del viernes, que es una actividad evaluada y que se refiere al foro. Entonces, vamos a trabajar este día con la clase que todavía estamos nosotros procesando y que nos habíamos quedado todavía pendientes antes de salir a vacaciones, y que es necesario también evacuarla. Pero ya el viernes ustedes van a sostener
o van a protagonizar el foro, para lo cual ustedes deben de haberse ya preparado los grupos que van a pasar y que yo les voy a hacer ahorita un pequeño recordatorio. Ven el cuadro, Adela. Sí. Vale, miren, entonces como somos la sección 5, el viernes tenemos 12 de agosto. Pero como tenemos 2 horas, entonces vamos a aprovechar, evacuar a 5 grupos. O sea que 5 grupos son los que van a trabajar. Es el 01, el 02, 03, 04 y 05. Entonces, estos 5 grupos deben de estar preparados para el día viernes a exponer, para exponer y desarrollar como se debe un foro virtual en este caso, como también podría ser presencial, pero ustedes saben que la única diferencia es de que aquí va a ser virtual. Se ha programado también el foro participativo para que todo el auditorio, toda la clase pueda también participar con preguntas o con comentarios. Así que yo les quería hacer este pequeño recordatorio. Aquí están ya los grupos. El 12 de agosto, viernes. Vamos a trabajar de 7 a 9. Y vamos a ser creativos con respecto al tiempo. Vista así la situación, creo que queda claro. Bien. No obstante, ese cuadro que les acabo de mostrar está en el aula virtual de esta semana también, en la sección de actividades. Bien, en la última clase habíamos estado como abordando el problema de la sociología médica y su aplicabilidad. Yo considero que estuvimos hablando muchos aspectos, muchos puntos, muchas aristas tocamos, a tal grado que se habló pues que la sociología médica aplicada tiene como dos vertientes y una que se llama sociología en la medicina y otra que es una B, que sería la sociología de la medicina. Entonces, por favor, quiero que esto quede bien claro, que estas son corrientes de la sociología médica y son corrientes que se refieren necesariamente a los campos de acción de la sociología médica. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Mire, usted en la sociología médica va a ver, se puede encontrar en su quehacer, y ustedes lo van a poder comprobar cuando sean médicos y médicas donde les toque elaborar, va a ver que la sociología médica la van a poder encontrar preocupada, por ejemplo, en la sociología en la medicina, como una sociología en la medicina, inmiscuida en la medicina. Y resulta que el viernes pasado, antes de salir a vacaciones, estuvimos aclarando eso. Y hay muchos puntos, hay muchas cosas ahí que hay que tomar muy en cuenta. Yo, de nuevo, les digo que tengan mucho cuidado, porque no es lo mismo la sociología en la medicina que la sociología de la medicina y que también le preocupan y ocupan a la sociología médica. Hablamos también de la sociología de la medicina, que es muy distinto a hablar de una sociología en la medicina. Vimos cómo la sociología en la medicina le importa mucho estar inmiscuido en la relación salud-enfermedad, por ejemplo, que es algo bien distintivo. En cambio, a la sociología de la medicina la vamos a ver bien inmiscuida en los contextos históricos
por ejemplo, en las normas, en los valores, por ejemplo, en las leyes, en los códigos que rigen la salud en un país, en una sociedad. Hay códigos médicos, resulta que hay normas. Por ejemplo, ustedes son una carrera, son una disciplina científica de la medicina y en su accionar ustedes no pueden actuar antojadizamente, sino que ustedes actúan con apego a protocolos. Algo que hay que tener muy en cuenta. Yo me imagino, sin temor a equivocarme, que ustedes en otras asignaturas de la carrera ven esto. Tengo entendido que hay una asignatura que se llama legislatura en salud y yo creo que esto lo ven más detenidamente. Ustedes son una disciplina científica de la salud altamente protocolaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deben de proceder con apego a protocolos. ¿Y qué es un protocolo? Son presupuestos. Son verdaderos presupuestos de acción o para la acción. ¿Sí? Y cuando yo digo que ustedes no pueden, en un dado caso, cuando estén ejerciendo su profesión, no pueden actuar antojadizamente. Los protocolos son aquellos que rigen, que regulan, que controlan e incluso limitan. Entonces, ojo con esto, porque, por ejemplo, yo creo que fue en la asignatura de Sociología Médica que se trabaja por la tarde, entonces allí hubo algún debate, un pequeño debate en la cual pues se habló mucho de situaciones en las cuales actúan según como ustedes piensan o con criterios muy personales. Y resulta que ustedes no pueden proceder profesionalmente que cuando estén en un hospital, en una institución de salud, actuar bajo criterios personalistas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el curso de Sociología Médica de la tarde, hubo un compañero que manifestó de que él haría una distinción. Imagínense, una distinción entre un paciente calificado, imagínense ya calificado, por ejemplo, de un indigente a una persona productiva. Y él dijo, mire, yo soy tengo pensamiento utilitario, dijo así. ¿Y qué quiere decir eso? Si fue aquí en este grupo, por favor, reconfirmen. Bueno, que yo voy a darle atención médica más a alguien que es productivo que a alguien que sí, no aporta nada a la sociedad. Y entonces ese es el criterio utilitario que él manifiesta. Entonces, mire, usted no puede actuar así. No puede caer en ese proceder cuando usted tiene todo un protocolo, ¿sí? Todos unos presupuestos de acción y para la acción que le indican, mire, usted tiene que atender, dar el servicio de salud a la persona que lo necesita, sin distinción alguna. Sea alguien indigente o una persona productiva, qué sé yo, un trabajador o una trabajadora. Entonces, usted no puede, bajo criterios muy propios, muy personales, actuar. No se puede. Porque ustedes son una profesión con apego a protocolos. Repito, ustedes indudablemente tienen otras asignaturas donde ven esto con mayor hondura, con mayor detenimiento.
Yo he revisado el programa de la carrera de ustedes y hay una área en ese sentido. Si hay alguien que me puede confirmar esto o desmentir también, ¿verdad? O desmentir. Pero yo creo que no. Quizás me van a confirmar esto, no sé. Yo les quería decir esto porque tengan mucho cuidado en esto. No podemos, un profesional de la salud no puede caer en el discurso personal, personalista, de actuar bajo criterios personales. Ustedes son una carrera, son una profesión altamente protocolaria. Ustedes actúan, trabajan con apego a protocolos. Ojo con eso. Bueno, de hecho, pues ustedes cuando sean médicos y médicas van a andar con el sellito. Pues, hay un sello que ustedes tienen, que ustedes, bueno, es inseparable. ¿verdad? ¿Cómo se llama ese sello, Andrea Somoza? ¿Qué dicen ese sello? Sí, como paciente tal vez o como yo digo que ¿Cómo? Yo digo que sello protocolario. Ese sello, bueno, yo como paciente, yo he visto que ese sello dice Junta de la Vigilancia de la Profesión Médica. Dice. Así dice. Que yo como médico, iba a decir, como paciente he visto cuando la doctora me dice, mira, esto es la medicina. Y le pone el sello. Sella las recetas. Andrés Somoza. ¿Y qué es lo que dice en esa receta? Dice, Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Imaginen. Entonces, ustedes son altamente protocolarios. Entonces, no pueden ustedes, vaya, como dicen, vaya, usted no puede actuar a libre albedrío. Porque hay una junta, hay un ente, hay un organismo, hay una estructura que los controla. ¿Sí? Que los controla. Y entonces ustedes son personas, son profesionales de la salud que van a estar también. Y esta palabra quizás puede sonar un tanto que lo pone a pensar a uno. ¿eh? Los van a fiscalizar. ¿sí? Los van a fiscalizar. Y ustedes saben, pues, en la jerga del derecho, qué significa ser un fiscal. ¿sí? Mire, si nosotros los vivos no nos gusta meternos con los abogados, yo creo que de los abogados, con el que menos queremos también estar inmiscuidos con un fiscal. Pero ustedes van a estar fiscalizados. Van a estar altamente fiscalizados. No sé si ustedes se habían dado cuenta de eso. Adriana Marroquín, ¿sabías vos eso? No sé. Bueno, estamos conectados automáticamente, quizás. Estoy viendo que casi nadie. Bueno, entonces yo quería decirles esto también porque la sociología médica tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, Cristian Alvarado, ¿tú sabías eso? Que ustedes están también controlados por una junta de vigilancia de la profesión médica. No, no sabía. ¿No sabía? Bueno, vaya ya esta, digamos, no es advertencia, sino que tengan conocimiento que ustedes van a ser profesionales de la salud que van a estar controlados. Bueno, y la figura de las prácticas o de la mala praxis, por ejemplo. Porque eso también ya lo han escuchado ustedes, ¿verdad? La mala praxis. Imagínense una mala praxis que ustedes ejecuten. Dios no quiera. Ustedes van a ser sancionados. Van a ser sancionados. ¿Por qué? Por un proceder equivocado, erróneo. No sé, Helen Flores, si tú sabías también de eso.
de ese aspecto controlador que ustedes van a tener como profesionales de la salud. Repito, usted, bueno, por ejemplo, no hay médico que no ande con su sellito. Bueno, un día yo estaba en el Seguro Social y la médica le dice a la ordenanza, mira, vaya a traerme el sello vaya al carro y lo tengo ahí en el parqueo. Y fue el ordenanza porque ella estaba dando, estaba atendiendo a la gente. Y le fueron a traer el sellito. O sea que ese sello va a ser inseparable para ustedes. Se vaya pues ya ese conocimiento. Ese conocimiento. Es un tanto que ustedes se den cuenta de los campos en que ustedes van a tener que formarse, porque la legislación en salud es necesaria también que ustedes la conozcan. Entonces vaya pues ya ese conocimiento. Y entonces, bueno, la sociología médica también ahí estaba, porque es el ámbito de la sociología en la salud y de la salud. Imagínense que pueden estar ambas, los dos campos de acción. La sociología en la medicina y la sociología de la medicina. Se puede dar también ese contexto. Bien, si no hay alguna pregunta al respecto, vamos a continuar. Bien, en los campos y ámbitos de acción de la sociología médica. Aquí hay varias aristas. Son varios campos que le preocupan y le ocupan también a la sociología médica, y es el teórico. ¿Sí? Y vemos que aquí a nivel teórico se identifican 3 tipos diferentes de aportes. Resulta que existen libros de texto sobre sociología de la medicina. Y bueno, y de hecho ustedes en su carrera pues tienen que hacerse de una bibliografía básica en su recorrer de la carrera. ¿Sí? Hay sendos textos de sociología de la medicina en la cual la sociología médica ha contribuido mucho. Eso en los libros de texto. Y también digamos que hay un segundo aporte que está relacionado con las contribuciones de la historia de la medicina y de la salud pública. Imagínense. Sí, la sociología médica ha contribuido mucho a la historia de la medicina y de la salud pública. Bueno, de hecho, la asignatura de sociología médica está adscrita a un departamento, ¿se han fijado? Que es el de salud pública. Porque la sociología médica tiene mucho que ver con la salud pública. Y un tercer aporte que son a las contribuciones teóricas globales. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, que la sociología médica tiene mucho que ver también con la medicina global. Con la medicina global, que hoy en día, con esto de la globalización de la ciencia, porque no solo la economía se ha globalizado, sino que también la ciencia. Entonces ahí vamos a encontrar también un aporte sustantivo de la sociología médica en la sociología global, que es un tema también que ustedes ya lo pudieron haber leído en la jornada, que también lo vamos a desarrollar. Lo vamos a desarrollar, yo creo que despuesito del primer parcial. Recuerden que este mes también tenemos el primer parcial. Ese va a ser presencial. ¿Recuerdan? Bien, eso es con respecto a la teoría. Pues fíjese que también otro campo que le preocupa y le ocupa a la sociología médica es el campo de la metodología. ¿Y cómo? Bueno, que trata del análisis de las formas de influencia
de los factores socioculturales en la salud. Una metodología que ocupa la sociología médica es explicar. Ojo, explicar cómo los factores socioculturales inciden grandemente en las enfermedades o en la salud. En la salud. Entonces, esa relación, factores socioculturales y salud, es lo que para la sociología médica es la forma, el cómo incide, el cómo contribuye. Entonces, a través de la sociología médica, ustedes van a poder darse cuenta de todos los factores socioculturales que inciden en la salud. Es algo bien específico esto. Es algo bien específico. Yo un día de esto les dije que la sociología médica no aspira a estar de planta en una institución hospitalaria, como por ejemplo ustedes, los enfermeros y las enfermeras, incluso hasta los trabajadores sociales, no. Sino que la sociología médica le va a dar todos esos elementos que usted va a poder utilizar para poder conocer los factores socioculturales que inciden en la salud. De ahí que va a destacar los aportes de a la epidemiología o de la epidemiología, y hace referencia a los estudios del quehacer de las comunidades que son sujetos y objetos de políticas públicas. Mire, esto es muy serio lo que estamos diciendo. Ocurre que la sociología médica tiene mucho que ver con las políticas públicas en salud. ¿Y qué es una política pública en salud? En la salud. Bueno, son aquellas respuestas que da o que implementa un Estado, en este caso el Estado salvadoreño, a través de un gobierno de turno, obviamente, para enfrentar los problemas de la salud, ¿vale? Y resolverlos también. Y resolverlos. Entonces, esas se llaman políticas públicas. ¿Sí? Es un término que tiene que ver mucho con la planificación económica y social. O la planeación también económica y social. Por ejemplo, una política pública. ¿Cuál sería una política pública actual que se implemente en el país en el campo de la salud, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuál sería? Entonces, yo destacaría la vacunación masiva. La vacunación masiva como una política pública para enfrentar al COVID, por ejemplo, la propagación del COVID. Mire, algo que hay que destacar, porque mire, muchas veces a nosotros los sociólogos nos critican, nos dicen que mucho critican, nos critican porque también criticamos, dice. Nos dicen que ustedes solo están prestos a hablar mal de una institución, pero esos son gajes del oficio. Somos científicos y ustedes saben que la ciencia va a proceder independientemente, le guste o no le guste a los sectores de poder, por ejemplo. Este sector puede ser el gobierno o el Estado, también puede ser la empresa privada, puede incluso la empresa privada ser alguien que también critique nuestro quehacer, pero nosotros partimos de las ciencias sociales, en este caso de la sociología médica, y no podemos callar ante una realidad apremiante, ante una realidad dramática como la salud en sociedades como la nuestra.
por ejemplo, a nosotros hay una crítica muy directa. Miren, ustedes, ¿por qué hablan de la salud de primas a primeras como una desigualdad social? A mí ya me lo han dicho como sociólogo. Miren, ¿ustedes por qué de un solo dicen, en El Salvador la salud es una desigualdad social? Bueno, ¿y acaso no es cierto? ¿Sí? Y ustedes como estudiantes de medicina pueden palparlo. Así como la educación, ¿vale? La educación también es una desigualdad en este país. No todos tienen acceso en iguales condiciones a la salud. No todos, no toda la población. Y esta es una realidad innegable. Innegable, óigase. Entonces, parece que vamos a partir del problema de la salud como una desigualdad. Entonces, eso no les gusta a muchos, por ejemplo, a los que rigen o administran la salud. En este caso podría ser el Ministerio de Salud. ¿No les gusta? Que, por ejemplo, se considere que la salud es una desigualdad social. Entonces, ¿por qué va? Porque nos da, desde nuestro análisis vemos pues que el acceso a la salud es un problema. No es un derecho. No es un derecho resuelto. Ojo, resuelto. Cuando yo digo resuelto es que no toda la población tiene acceso a los servicios de salud de calidad. De calidad, porque hablar de salud también es hablar de calidad, no solo de cantidad. Si no, por ejemplo, ustedes se van a topar con términos muy sugestivos, ¿verdad? Calidad y calidez. Términos así, ¿verdad? Entonces, por eso es que la sociología médica la vamos a encontrar precisamente en esa práctica de esas políticas públicas, analizando. Y entonces no siempre va a ser como algo bien recibido, algo muy aceptado incluso. Entonces, pero como les dije, y yo siempre, cuando he trabajado repito, cuando he tenido el privilegio de trabajar con ustedes, yo siempre que terminamos los ciclos les digo que ustedes van a tener también problemas como profesionales de la salud con el sistema de salud. ¿Cómo? En primer lugar, los salarios. Los profesionales de la salud en El Salvador, al menos los que trabajan con el sistema nacional, no son bien pagados. No son bien pagados, no tienen buenos salarios. Y esto quizás no les gusta que uno se lo diga. No sé si hay alguna opinión al respecto, pero nosotros en sociología médica tenemos que ver incluso hasta el bienestar de los trabajadores de la salud. No solo el bienestar de la gente sujeta de salud, ¿verdad? Nos importa también eso, lo de ustedes, ¿verdad? Que tengan salarios dignos y decentes. Ojo, dignos y decentes. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Ah? Bueno, que imagínense ahora los salarios que no alcanzan, que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentación o para la alimentación. No sé, Adriana, ¿qué nos podrías decir? Adriana Celeste, con lo que estamos hablando. Sobre los cambios y la desigualdad. Sí, los problemas que hay en el ámbito de la salud, ¿verdad? Sí. Los problemas que ustedes van a tener y también los problemas de la gente. La verdad es que se ven varios. Y también hay muchas personas que no llegan a ser empáticos hacia las personas.
Un ejemplo es de que, bueno, existen muchos tipos de doctores y hay muchos que sí consideran al paciente y otros que no. Un ejemplo es de que muchos doctores tienen falta de empatía al momento de los pacientes que son de escasos recursos, porque, digamos, hay momentos en el que uno entrega la receta y la receta uno la escribe, entrega el papel y dice, mire, tiene que tomarse esto y punto. Pero no se pone a considerar y si el paciente no puede leer la receta, hay muchos pacientes de que llegan al seguro, llegan a ser atendidos, pero lamentablemente no han tenido la educación o no han tenido la oportunidad de poder aprender y muchos pacientes no saben leer. Entonces, es responsabilidad de uno como doctor ser empático ante esta situación y hacer lo mejor posible para que el paciente no se sienta mal en esa situación. Correcto, Poder leerle la receta o explicarle qué es lo que tiene que tomar y cómo sería el procedimiento más que solo darle el papel. correcto. Muchas gracias, Celeste. Tú has tocado un punto muy, muy importante y preocupante también, ¿verdad? Porque hay una población que necesita la salud y también tiene problemas de analfabetismo. Y el problema es que, pues sí, si solo dan la receta y en una forma indolente, adiós, que le vaya bien, ¿va? Entonces, sí, eso no puede ser. Entonces, no puede ser. Cuando yo digo no puede ser, es que no sea así entre ustedes. Así es la cosa. No sea así entre ustedes. Porque si no vamos a seguir en ese círculo vicioso de falta de empatía, de falta de solidaridad, de falta de conocimiento, indiferencia. Porque si algo que sí nosotros en sociología médica recalcamos, que lo peor que le puede suceder a un ser humano es que enfrente el dolor solo o sola. Y es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Enfrentar los problemas solo y sola. Entonces, no puede, tiene que haber una mano solidaria, una mano empática o llena de empatía, que ustedes han mencionado el término oportunamente. O sea, la empatía entendida como aquella capacidad de ponerse en los zapatos del otro o en el contexto del otro. Entonces, eso también, en términos del área de la metodología, le importa, le preocupa mucho a la sociología médica. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien, vamos a continuar. Pero también está otro campo que es el de la enfermedad. ¿Sí? Incluye el estudio concreto de los factores culturales, psicológicos y sociales en la etiología de los desórdenes somáticos y psicosomáticos. Es decir, pues que también a la sociología médica la vamos a encontrar a la hora de identificar la etiología de las enfermedades. Entendida la etiología como el origen, ¿sí? El origen del problema. Eso es la etiología. Ustedes quizás se pueden incluso, pero esto ya es algo muy personal de ustedes, dedicarse a la etiología de los problemas de la salud. Hay profesionales que los vamos a encontrar más que todo apostándole a la etiología de los problemas de la salud. Esto de la enfermedad, este campo de la enfermedad incluye también los distintos enfoques sobre las nociones y conceptos de salud y enfermedad. Las teorías sobre las conductas desviadas. ¿Qué es una conducta desviada? Pues, por ejemplo, la anomia. Pueden ser las anomias o las atipicidades.
Resulta que en los seres humanos pueden ocurrir conductas desviadas y que pueden dar lugar a situaciones problemáticas. Por ejemplo, bueno, creo que no era con ustedes que estuvimos hablando de, por ejemplo, del suicidio. El problema del suicidio. El suicidio es un problema de salud también. Y el suicidio es catalogado o tipificado como una verdadera anomia. Una verdadera anomia. Yo creo que todo lo que estamos conectados aquí va, activa o no activamente. No estamos pensando en un problema de eso, de suicidio. Un suicidio. Pero volvernos suicidas. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que no va, pero ocurre que un día de esto puede haber alguien afectado de una forma que esté bajo una condición anomática, una anomia. Y podría ser el suicidio. O una situación atípica, o que es lo contrario de lo típico, que sería como algo, sí, algo común, lo típico. Puede caer en una situación atípica o anomia. Entonces, todo eso también a la sociología de la salud o a la sociología médica le preocupa y le ocupa también el análisis del estrés también. Y hay otro campo que es muy importante, el de pacientes, con los pacientes. Reúne el análisis de los pacientes individuales, grupo de pacientes y el tema del rol del enfermo, además de temas concretos como la rehabilitación, casos terminales y etapas de la enfermedad. Muy importante también este campo. A mí me llama la atención este campo y siempre me interesa mucho destacar, por ejemplo, el análisis. Usted puede tener una relación muy estrecha con el paciente a nivel individual. De hecho, tiene que hacerlo. Concernientemente. Cuando yo digo concernientemente, pues sí, le va a preguntar sobre el problema de la salud. ¿Va? Eso no quiere decir en modo alguno que usted no le pregunte situaciones del contexto vivencial o existencial también. ¿Verdad? Está estado civil, ¿verdad? Si tiene trabajo, tiene empleo, si vive con una familia, etcétera. Puntos así. Pero resulta que también esa relación debe ser con grupos de pacientes también. Resulta que hay enfermedades hoy en día que tienen mucho que ver, no solo a nivel individual, sino también a nivel social o colectivo. Ejemplo, por ejemplo, el VIH. El VIH no solo es una relación con los pacientes a nivel concreto, a nivel individual, sino que también con el colectivo de pacientes de VIH. Con los diabéticos. ¿Sí? El paciente diabético y los pacientes diabéticos. Ojo. Bueno, y ahora con el COVID también. No podemos pasar desapercibido el tratamiento a un solo, limitarnos al tratamiento individual de una persona que ha sufrido COVID o está afectada por COVID e ignoremos el grupo de pacientes por COVID, ya sea afectados o que ya están sanos, ¿vale? O que superaron la enfermedad. Entonces, ustedes deben de también de tener esa estrecha relación
No solo con uno, sino que con los demás. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Y por qué? Porque hay todo paciente que sufre una enfermedad o ha padecido una enfermedad entra a unas fases, por ejemplo, la fase de la rehabilitación, por ejemplo, es que es muy importante. Los casos terminales, es el caso de los incluso enfermos de VIH, los VIH diabéticos también, y también con los del cáncer, por ejemplo. El cáncer, que hay muchas situaciones terminales. También se toma en cuenta la educación de la salud, porque acordémonos que la educación de la salud o la educación en la salud es un campo muy importante hoy en día. Por ejemplo, en el Seguro Social, yo veo que hay verdaderas unidades de atención. Bueno, educación para la salud, dice. Hay unidades en las unidades de salud del Seguro Social, por ejemplo, que son personas profesionales de la salud, pero también profesionales de la educación, pedagogos, verdaderos pedagogos, y que también se encargan de educar en la salud, de educar para la salud. Entonces todo eso también forma parte de todo ese itinerario profesional de la sociología médica. Entonces, tiene mucho que ver también con la higiene y la conducta del paciente. Las reacciones de la familia ante la incidencia también. Imagínense que, por ejemplo, Celeste manifestó los casos de médicos que no muestran ninguna empatía con el paciente. Y entonces, si aquí hablamos nosotros de la familia del paciente, mucho menos le va a interesar la relación que ese paciente tiene con su familia, por ejemplo. Así como lo manifestaste tú, Celeste, yo creo que eso, hay una lejanía total, ¿va? Hay un divorcio de ese profesional médico. Porque si no le interesa el paciente, mucho menos la familia. En cambio ustedes, y yo aquí no quiero perder la oportunidad de decírselo. No sea así entre ustedes. Que no sea así como ustedes van a proceder. ¿De acuerdo? Bien, también esto tiene que ver con fomentar actitudes también de un antes, durante y después de ser paciente para una persona. Resulta que ustedes se van a dar cuenta de pacientes recuperados que logran la salud plena, y van a poder hablar pues del antes, del durante y del después de ese paciente. Van a poder decir, bueno, usted mire cómo vino, ¿no? Vino en una situación bastante complicada y ahora usted es su última sesión, ¿va? Por ejemplo. La última sesión que usted tiene, pues, acerca del problema. Porque ustedes han sido testigos de ese antes, de ese durante y de ese después. Bien, de ahí vienen los aspectos médicos. Miren qué importante es esto. ¿Y a qué nos referimos al campo médico? Los temas clásicos son la educación médica. ¿Cómo ha sido la formación que ustedes han recibido? Que han recibido en la universidad. O sea, aquí yo le destacaría lo siguiente, ¿va? Esta asignatura
y que se llama sociología médica, que existe en su formación académica en la universidad. Y me imagino que en las demás universidades o escuelas de medicina también existe la sociología médica. Y entonces esto forma parte de ese campo médico o de la formación médica. Entonces, la educación médica que ustedes reciben, que contemple todo eso a la sociología médica. Porque así también se va a ver el producto, el tipo de médico. ¿Sí? El tipo de médico. Ustedes van a ser, quiera sí o no, producto humano de una formación universitaria. Por ejemplo, también está también involucrado las estructuras organizativas u organizadas de los profesionales médicos. Por ejemplo, ustedes también como profesionales de la salud, específicamente de la medicina, ustedes van a considerar a bien estar incorporados en un organismo o una estructura organizativa llamada colegio médico. El colegio médico, que ahí esto también hay es una estructura que ustedes van a tener acceso como médicos y médicas. Se llama el colegio médico. Pueden haber otras asociaciones. Por ejemplo, yo he tenido vínculos con otras asociaciones de trabajadores de la medicina. Ahí no solo están los médicos, sino que están enfermeras, enfermeros, están otras profesiones afines. Por ejemplo, ¿cómo se llama esa organización? Se llama Asociación de Profesionales de la Salud Salvador Allende. Repito, no solo están los médicos, sino que también otros profesionales de la salud. Entonces, la sociología médica también está involucrada en eso. ¿Sí? En este campo, obviamente, debe incluirse a todo el personal de salud. Médicos, médicas, enfermeras, enfermeras, comadronas también. Personal paramédico, a los curanderos. Mire, ¿cómo es eso que vamos a meter también a esa gente? Increíble, pero en sociedades como la nuestra, en donde todavía hay resabios, hay todavía conocimiento asistemático, no sistemático de la salud. Y que debe tomarse en cuenta también. Debe tomarse en cuenta. Usted puede encontrarse con la figura del chamán en algunas comunidades indígenas. Hablo, por ejemplo, del caso de Guatemala, por ejemplo, donde hay bastantes comunidades indígenas, en donde también el personal médico llega y se vincula en una forma orgánica. O sea, cuando yo digo en una forma orgánica, es en una forma profunda. Otro aspecto a tomar muy en cuenta es el de la investigación médica y de otros profesionales de la salud. O sea, ustedes deben de hacer investigación. Ojo con esto, lo que estamos diciendo ahorita. Ustedes como médicos y médicas tienen que hacer investigación. De oficio. Cuando yo digo de oficio, mire que no les anden diciendo, mire, estamos interesados en este problema, investiguemos, ¿no? Como dicen, debe salir de ustedes el de investigar. El de investigar. Ustedes en su carrera tienen un campo también que se refiere a la metodología de la investigación. Y es ahí donde ustedes deben de retomar todos los elementos teóricos y metodológicos para hacer investigación. Médico, médica que no investiga, deja mucho que desear. Ojo.
Por favor, hay que hacer investigación. Es como hablar 2 idiomas mínimo. Ustedes tienen que hablar 2 idiomas. El español y el inglés mínimo. Si no más. Si no más. Mínimo tienen que ser bilingües. Está el campo de los hospitales. Se refiere a todo tipo de establecimientos de salud e incluso estar en las consultas médicas. No es que esté un sociólogo, no es que como yo como sociólogo voy a estar